Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan importante, el Día Mundial de la Meteorología 2023. Permitidme que inicie saludando al excelentísimo señor alcalde de Murcia, a todas las autoridades presentes y a todos los que nos acompañéis en este acto. Buenos días y bienvenidos a esta celebración del Día Meteorológico Mundial 2023. Desde el año 1961, el Día Meteorológico Mundial conmemora la entrada en vigor el 23 de marzo de 1950, lo explicaba el delegado territorial de la EMET, mi buen amigo Juan Esteban Valenzuela, el convenio por el que se estableció la Organización Meteorológica Mundial y la contribución esencial de los servicios meteorológicos nacionales que aportan la seguridad y el bienestar a la sociedad. Como todos ustedes saben, uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad es el cambio climático. Las evidencias de dicho cambio constituyen una realidad palpable en todo nuestro planeta, en Europa, en España y en la región de Murcia. Y aunque algunos se empeñan en no verlo o en negarlo, el cambio climático es falso, que venga. El cambio climático está aquí ya. Y hay que ser muy ciego para no querer verlo. Los datos ponen de manifiesto esta circunstancia en nuestra región, con indicadores tan claros como el aumento de la temperatura media regional de más de 0,1 de grado cada década, el adelanto y alargamiento de los veranos climatológicos, el aumento de las noches tropicales, el incremento en el número de días cálidos, una mayor frecuencia de las precipitaciones intensas, etcétera, etcétera, etcétera. Para profundizar y conocer un poco más sobre el tema de este día meteorológico, me gustaría ahora ceder la palabra al delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en la región de Murcia, Juan Esteban Valenzuela Cruz, que realizará la introducción de este acto. Y permítanme que aproveche nuevamente, lo hemos hecho ante la prensa hace un momento, para felicitarle por el gran trabajo que viene haciendo día a día desde AEMET. Y desde luego quiero que sepa que nos sentimos muy orgullosos por la labor que está haciendo y que lo he hecho en privado, pero también quiero transmitirlo en público. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor delegado del Gobierno, excelentísimo señor alcalde, autoridades, amigas y amigos, buenos días y bienvenidos. En nombre de todos los que formamos parte de la comunidad meteorológica, quiero expresarles nuestro agradecimiento por su presencia y compartir con nosotros estos momentos. Me gustaría comenzar mostrando mi agradecimiento al Museo de la Ciencia y el Agua por permitirnos celebrar en este lugar que resulta idóneo para el mismo este acto, por dos motivos. El primero, porque en este museo, entre los años 2002 y 2003, tuvo lugar una exposición itinerante sobre meteorología patrocinada por el entonces Instituto Nacional de Meteorología, es decir, hace más de 20 años. Por tanto, ya era hora de volver. En segundo lugar, porque el museo se ha convertido en colaborador de AEMET muy recientemente y va a participar activamente en la recogida de datos de precipitación y temperatura en la ciudad de Murcia. Antes de continuar con este acto, y aprovechando su presencia, me gustaría ceder la palabra al alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, don José Antonio Serrano. Muchas gracias, excelentísimo don José Vélez, delegado del Gobierno en la región de Murcia, Juan Esteban Valenzuela, delegado territorial de AEMET en la región de Murcia, don Luis María Baños Peregrín, meteorólogo del Estado y jefe de la Unidad de Estudio y Desarrollo de la Delegación Territorial de la AEMET en la región de Murcia y conferenciante en el día de hoy, colaboradores premiados, jubilados de AEMET, que hoy recibiréis el reconocimiento a vuestra labor y entrega, autoridades civiles y militares, señoras y señores. Buenos días. Hace un par de días leí una noticia que se hacía eco del llamamiento del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, que alertaba de que el cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Estos expertos alertaron también de que la ventana de oportunidad que la humanidad tiene para asegurarse un futuro habitable y sostenible para todos se cierra rápidamente. Este aviso, con regusto o ultimátum, supone sin duda un nuevo llamamiento a la acción para que todos y todas
nos pongamos manos a la obra y trabajemos unidos en la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigar este cambio climático. En el Ayuntamiento de Murcia somos perfectamente conscientes de esta situación y por eso, desde que este equipo de gobierno llegó a la glorieta, trabajamos intensamente poniendo en marcha políticas encaminadas a reducir la contaminación. En el sureste de España, en el que se encuentra enclavada la ciudad de Murcia, sufre especialmente las consecuencias del cambio climático, con episodios cada vez más habituales de sequía, de lluvias torrenciales que provocan grandes daños a las personas, a sus bienes y por ende también a la economía. Nuestra calidad de vida, en definitiva, se ve perjudicada por este hecho. Es necesario, por tanto, seguir llevando a cabo políticas que apuesten por el fomento del transporte público en detrimento del vehículo privado, políticas que apuesten por las energías renovables, por crear más espacios verdes en las ciudades. En Murcia, por ejemplo, hemos plantado más de 14.000 árboles en los 2 últimos años y estamos llevando a cabo unas obras de movilidad que reducirán el tráfico y mejorarán la conexión dentro del municipio, a la vez que mejorará la calidad del aire. Este es el camino que tenemos que seguir y me imagino que después de oír al conferenciante nos quedará muchísimo más claro. El futuro o es verde o no hay futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Este año el motivo elegido para esta conmemoración es el futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones. Con este lema, la Organización Meteorológica Mundial ha querido resaltar los logros pasados, el progreso presente y el potencial futuro. El interés por el tiempo atmosférico se remonta a los comienzos de la humanidad y los intentos para comprenderlo y predecirlo a los primeros tiempos de los que existen evidencias documentales. Los primeros intentos de aproximación científica corresponden a la civilización griega, especialmente a Aristóteles, que introdujo el término meteorología. Los pronósticos del tiempo, basados en relaciones con los astros, fueron muy utilizados al final de la Edad Media, manteniendo una gran aceptación hasta bien entrado el siglo XIX. Las tradiciones seculares, basadas en reglas y refranes populares, como las conocidas cabañuelas, constituían el escaso conocimiento meteorológico a comienzos del siglo XVII. La disponibilidad y uso de los primeros instrumentos para medir variables meteorológicas, como el termómetro, el barómetro y el anemómetro, junto con el incremento de la navegación marítima, posibilitaron incluir la experimentación objetiva en el estudio de la atmósfera. Esta experimentación puso de manifiesto la relación existente entre los valores medidos de diferentes variables y las condiciones del tiempo en lugares diferentes de la Tierra. Como resultado natural de esta noción espacial de la evolución atmosférica, surgió la necesidad de crear redes de observatorios que tomasen datos en áreas extensas, lo que también precisaba una metodología que permitiese la comparación entre medidas de diferentes zonas. A principios del siglo XIX se entendió la utilidad de representar las variables meteorológicas medidas en los mapas, realizando algunos intentos en lo que se puede considerar el inicio de la meteorología sinóptica. Estos mapas eran adecuados para el estudio e investigación, pero no para transmitir una información a tiempo que resultase útil. No fue hasta el nacimiento del telégrafo, hacia 1840, que no se pudieron transmitir y recopilar con suficiente rapidez las observaciones. De esta forma, a partir de 1850 surgieron los primeros servicios meteorológicos, instituciones con capacidad para producir y difundir información y predicción del tiempo. Estas instituciones recibieron el apoyo de los gobiernos por su utilidad para la navegación marítima y para otros usuarios. Surgió entonces la necesidad de coordinar internacionalmente tanto las observaciones como su transmisión telegráfica. De esta forma, en septiembre de 1873, tuvo lugar en Viena el primer Congreso Meteorológico Internacional, que dio lugar al primer organismo de coordinación a escala mundial, la Organización Meteorológica Internacional. Por tanto, este año también conmemoramos el 150 aniversario de la organización a nivel mundial de la meteorología. A pesar de este punto de partida exitoso,
la predicción meteorológica en aquella época mostraba grandes limitaciones, de forma que el estado de la atmósfera poco tenía que ver con el pronóstico a las pocas horas de su elaboración. Estos pobres resultados se debían a la limitación existente en el conocimiento de la atmósfera y al desarrollo de la meteorología como una ciencia principalmente empírica. Hubo que esperar hasta comienzos del siglo XX para que fundamentalmente, de la mano del noruego Wilhelm Bjerknes, se adecuasen la meteorología y los fundamentos de la física atmosférica. Bjerknes expuso que las dos principales dificultades se encontraban en la resolución del problema matemático para la predicción y en la escasez e insuficiencia de las observaciones meteorológicas. Posteriormente, en los años 20 del siglo pasado, Bjerknes, junto con sus colaboradores que formaban la denominada Escuela Noruega, desarrolló con detalle la teoría de la evolución de las borrascas en latitudes medias y las masas de aire y frentes asociados. En esta época, los avances en las técnicas de observación no permitieron todavía una mejoría en la predicción, hasta que en 1920 un matemático y meteorólogo inglés, Richardson, se enfrentó a otra dificultad que Bjerknes había descrito: el problema matemático de resolver las ecuaciones de la evolución atmosférica. Richardson trató de abordar este problema mediante métodos numéricos, llegando a la conclusión que en esa época era imposible resolver dichas ecuaciones en un tiempo adecuado para obtener la predicción, y estableció un plazo temporal de aproximadamente 25 años para disponer de los suficientes medios computacionales que permitiesen resolver dicho problema. Efectivamente, en los años 50, los primeros ordenadores comenzaron a resolver en tiempos más razonables, mediante una ingente cantidad de cálculos, las ecuaciones de evolución de la atmósfera. Tras la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de las economías y el auge en el transporte marítimo y aéreo dieron paso a una expansión de las capacidades de observación y telecomunicaciones, así como a un aumento de las necesidades de información meteorológica. La estructura de la Organización Meteorológica Internacional ya no era suficiente, adoptándose un proyecto de Convención Meteorológica Mundial que entró en vigor el 23 de marzo de 1950, dando paso formalmente a la Organización Meteorológica Mundial. A finales de los años 50 se puso de manifiesto la utilidad de la observación de la atmósfera desde el espacio, iniciándose así una nueva etapa en la cobertura de datos de observación alrededor de todo el mundo. El primer satélite meteorológico del mundo, TIROS 1, fue lanzado el día 1 de abril de 1960. Como ejemplo de colaboración internacional, se puede mencionar el informe sobre el potencial de los satélites meteorológicos elaborado conjuntamente por Estados Unidos y la antigua Unión Soviética en plena Guerra Fría, informe que permitió a la Organización Meteorológica Mundial lanzar el programa de vigilancia meteorológica mundial en 1963. Durante las décadas siguientes, la observación desde el espacio se ha convertido en una herramienta fundamental junto con los modelos meteorológicos y los superordenadores. Asimismo, el uso de datos de teledetección, incluidos datos de radares, como datos de partida, han permitido el aumento extraordinario en la fiabilidad de las predicciones. Así, los pronósticos a 5 días de hoy en día son tan fiables como lo eran los pronósticos a 2 días de hace 25 años. Como respuesta al gran desafío del cambio climático y sus efectos, la comunidad meteorológica internacional ha conseguido grandes y rápidos avances científicos y tecnológicos, mejorando la precisión de las predicciones y los sistemas de avisos y alertas que permiten salvar vidas. Para compartir con nosotros algunos de estos avances que van a integrar el futuro inmediato de la meteorología, tenemos la suerte de contar esta mañana con un gran conocedor de las nuevas herramientas y técnicas que se están empezando a utilizar, tanto en observación como en predicción. Se trata de nuestro compañero el meteorólogo Luis María Bañón Peregrino. Luis María Bañón es licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de Física del Aire por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado y es el jefe de la Unidad de Estudios y Desarrollos de la Delegación Territorial de AEMET en la región de Murcia. Desde el año 2012 lidera un grupo de trabajo en EUMETNET, que es el consorcio de los servicios meteorológicos europeos. Este grupo de trabajo es sobre predicción meteorológica inmediata, nowcasting en inglés. Ha participado activamente en distintos foros internacionales sobre esa materia y ha publicado varios artículos al respecto. Forma parte del equipo de profesores de AEMET e imparte clases de nowcasting y de meteorología satelital a colegas de servicios meteorológicos iberoamericanos y a los nuevos meteorólogos de AEMET. Asimismo, viene colaborando desde hace años en labores de tutorías de prácticas de
trabajos fin de grado de los alumnos de la Universidad de Murcia y en las becas de formación de posgrados de AEMET. Entre sus publicaciones más recientes podemos destacar el informe sobre la cuarta Conferencia Europea de Nowcasting en la revista meteorológica austriaca el año pasado, informe sobre la invasión de polvo en la península ibérica, episodio del 14 al 16 de marzo de 2022 en la revista Tiempo y Clima el año pasado, e informe sobre tendencias de Nowcasting en Europa en 2030 en la revista Meteorological Applications en 2023, está recién publicado. Luis Bañón nos va a ofrecer una muy interesante conferencia titulada Avances en la observación y predicción meteorológica. Cuando quieras, Luis. Buenos días, autoridades, estimado público. Pues el título de la conferencia es Avances en la observación y en la predicción meteorológica, pero me voy a centrar principalmente en mostrarles las ventajas de los nuevos satélites meteorológicos de tercera generación que se están empezando a lanzar y algunas mejoras de la red de radares meteorológicos que dispone AEMET. Y finalmente, pues mencionaré las principales herramientas que tenemos para la predicción meteorológica. Y permítame que empiece hablando de la nueva constelación de satélites de Meteosat, echando un paso atrás, como comentaba el delegado Juan Esteban, pues a la primera imagen de 1960 del satélite Tiros 1. Tras varios intentos, en 1960 se consiguió esta primera imagen en el primer satélite con espíritu meteorológico que se lanzó en una órbita muy rara, unos 800-900 kilómetros, tan solo duró 78 días capturando imágenes, las suficientes para ver el potencial que tenían estas imágenes, que realmente son muy turbias, no aportan información, pero que desvelaron estructuras meteorológicas hasta ese momento inéditas. Durante los siguientes años se siguieron lanzando satélites de este estilo, poco a poco consiguieron introducirlas en una órbita polar que pasaba del polo norte al polo azul, al polo sur en apenas 50 minutos y simplemente capturaba imágenes con una cámara. Gracias a estas imágenes, y como comentaba también Juan Esteban, pues el potencial, la una incipiente Organización Meteorológica Mundial instó a las autoridades, a los científicos de Estados Unidos y de la antigua Unión Soviética que vencieran sus diferencias y que coordinaran el lanzamiento de futuros satélites meteorológicos, instrumentos, órbitas, canales de observación, y así fue. Y gracias a eso, pues 3 años después, en 1963, muy buen año por cierto, pues se estableció el Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial, que sigue hasta ahora y que se encarga de recopilar la información de todas esas diferentes fuentes de observación. Ya antes del lanzamiento de los primeros satélites ya había observaciones, pero las imágenes del satélite vinieron a cubrir todas esas zonas en blancas de ese mapa que hay a la derecha, que son las observaciones que se realizan desde la superficie. Realmente vinieron a cubrir muchas de esas zonas en blancos. La vigilancia meteorológica mundial ha servido como un buen ejemplo de cooperación internacional durante todos estos años y aún sigue con ramas, ha ido, digamos, engrosando un poco su estructura, pero sirvió de ejemplo y sigue sirviendo de ejemplo y cumple este año 60 años. Tras el Tiros 1, Estados Unidos lanzó a principios de los 70 el primer satélite en órbita geoestacionaria, y Europa consiguió lanzar su primer satélite en órbita geoestacionaria pues en el 77. Esta es la primera imagen que se consiguió del primer satélite geoestacionario europeo. El satélite geoestacionario pretendía que estuviera capturando siempre la imagen de la misma zona. De alguna forma, Europa
pagaba y Europa quería que el satélite estuviera siempre vigilando la atmósfera sobre ella. Para eso tuvo que lanzarlo y ponerlo en una órbita igual a una velocidad angular igual a la de la Tierra, es decir, que diera una vuelta en 24 horas. La fuerza de gravedad necesaria para compensar esa fuerza centrífuga tenían que desplazar hasta 36.000 kilómetros aproximadamente. A 36.000 kilómetros en el plano ecuatorial están todos los satélites geoestacionarios. Es, digamos, el cinturón de Clark, y ahí está plagado de satélites, todos los geoestacionarios meteorológicos, algunos de telecomunicaciones, y solo en esa órbita y a esa distancia se consigue que la fuerza centrífuga de una vuelta cada 24 horas se compense con la fuerza de gravedad. El primer satélite de Meteosat embarcaba tres aparatos que medían la radiación en distintas longitudes de onda. Una en el canal visible, que solo funcionaba de día porque mide la radiación que refleja el sistema Tierra-atmósfera, y dos en infrarrojo, uno de ellos muy importante, muy nuevo, que fue el canal de vapor de agua, el primer satélite geoestacionario en embarcar. Tenía una resolución pobre de 5 kilómetros, 2,5 kilómetros en el canal visible, pero fue muy importante el avance de la tecnología en Europa. Pocos años después se lanzó, esta es la primera imagen del primer satélite de segunda generación, el Meteosat 9, que bueno, pues se embarcaba ya 12 canales, mucha mejor resolución espectral, mejor resolución temporal, en lugar de cada 30 minutos se hacía capturar una imagen de cada 15 minutos, con más resolución espacial, cada 3 kilómetros, 1 kilómetro en un canal especial de alta resolución de visible, y posteriormente a este Meteosat 9 se lanzó el Meteosat 10 y el Meteosat 11. Actualmente el operativo es el Meteosat 11, que está frente, digamos, en el punto del Golfo de Guinea, más o menos en la latitud 0 y longitud 0, y el Meteosat 10 está desplazado ligeramente hacia el este y está capturando las imágenes solo de Europa, pero cada 5 minutos en modo rapid scan que llamamos. Y este satélite Meteosat 9 pues, está desplazado frente a las costas de Somalia, capturando imágenes de toda esa zona del Índico. La resolución espacial es de 3 kilómetros justo debajo del satélite, en la zona ecuatorial donde más resolución tiene, en el entorno del sur de la península ibérica. La resolución espacial es del orden de unos 4 kilómetros, pero como ven en la imagen de abajo a la derecha, se degrada mucho por la curvatura de la Tierra, de forma que los países del norte de Europa, que también contribuyen al lanzamiento de este satélite, se aprovechan mucho menos del potencial de estas imágenes. La resolución, quizás en el norte de las Islas Británicas o en Noruega, pues es parecida a la que pueda tener países como Venezuela o Uruguay. Y para que vean un poco la diferencia entre las imágenes del primer Meteosat y el segundo, pues aquí hay una comparación, la misma escena y con una clara mejora de resolución espectral. El de abajo es un canal de alta resolución visible que muestra con mucho más detalle las imágenes, con mucho más contraste, con más frecuencia temporal y claramente con una mejora evidente. Y para que vean, esta es la imagen de ayer del canal de alta resolución visible de la península ibérica. La de esta mañana no aportaba más información que esta, la situación de meteorología muy parecida, y simplemente ampliar pues, esta pequeña caracora nubosa debido a una zona de convergencia de vientos, o la región de Murcia, en la que se ve perfectamente zonas con mayor reflectividad, que aparecen en zonas más claras, y en zonas con menor reflectividad, como las superficies arbosas o las zonas vegetadas. O esta zona del sur peninsular, en la que se ve perfectamente la nieve que se nevada, y como ven abajo a la derecha, pues una zona altamente reflectante, de las pocas que se ven desde 36.000 kilómetros que tienen un origen antropogénico. Esa es la zona de los invernaderos de la zona de América. Y además de la alta resolución, pues también uno de los canales que resultó revelador fue el 3,9 micras, que fue especialmente útil para detectar puntos cálidos. En esa longitud de onda se detecta perfectamente
el más mínimo conato de incendio por un especial comportamiento que tiene, y abajo a la derecha pues ven la pluma de nube, de humo que salió del incendio de Yeste de 2017. Potencial de la combinación de esos 12 canales, pues empezaron a elaborar productos muy específicos como este para detectar la intrusión de polvo mineral, de aerosoles minerales, de polvo del desierto, y estas son las imágenes del episodio de marzo del 2022, como recordarán que se pusieron los cielos amarillos, y aquí pueden ver en tonos rosas, porque digamos están calibrados para que aparezcan rosas, pues la intrusión muy marcada de toda esa arena del desierto, que realmente lo que es, y que dejaron los cielos y la precipitación en forma de barro, los cielos dejaron pues prácticamente todo con el heliógrafo que muestra a la derecha, que ven a la derecha. Y también de esa situación, pues, y aprovechando un poco esos canales que son absorbidos por el vapor de agua o por el ozono, pues somos capaces de distinguir perfectamente entre las masas de un carácter más polar, secos en altura y ricos en ozono que aparecen en esa imagen en tonos rojizos, de otras más subtropical, con algo más pobres en ozonos y con humedad en altura, en tonos más verdosos. Y la combinación es infinita y no paramos de desarrollar nuevos productos como este, específico para identificar en la convección, en las tormentas, en las vistas desde arriba, pues estructuras que revelan la severidad que pueda tener en superficie como granizadas o solamente mirando la morfología y las temperaturas del tope de las nubes. Son tantas las posibilidades que EUMETSAT, que es el consorcio que regula los satélites meteorológicos europeos, pues distribuyó el trabajo en grupos y AEMET lidera un grupo específico para elaborar productos que ayuden, que apoyen a la predicción inmediata, nowcasting, y estos son una serie de productos elaborados, entre otros, no entraré al detalle, pero abajo a la derecha pues tienen tipos de nubes identificados automáticamente, o la humedad incluso disponible para la convección, digamos, tormentas, la identificación de tormentas de rápido desarrollo. Son muchos los productos que están apoyando a la predicción inmediata. Y con especial potencial, pues este producto, el CRR que llamamos, que en su nueva versión obtiene la información, la intensidad de la precipitación convectiva, simplemente analizando el tope de las nubes, las características físicas del tope de las nubes. Y aquí ven el episodio de la Unidad de Santa María de 2019, como hubo radares que fallaron, pero desde arriba, desde el satélite, pues se pudo hacer un seguimiento continuo del episodio. Y ahí fue, en diciembre pasado, pues el primer satélite de la constelación de la tercera generación de Meteosat. Va a estar un año en pruebas y empezará a estar operativo pues, a finales de este año. La constelación de Meteosat de tercera generación consta de 3 satélites. El de la izquierda es el que ya está orbitando en el plano material en la latitud 0, como digo, justo encima de las costas del Golfo de Guinea. Y luego habrá otro sondeador en medio y un tercero en modo Rapid Scan. El satélite que ya está orbitando tiene tres instrumentos. Este que ven aquí es el clásico, que capta imágenes en 16 canales distintos. El actual Meteosat solamente capta en 12 y lo hará con mayor resolución y con mayor espectral y temporal y capturará, como decía, 16 canales. Luego este otro sensor, que son 4 cámaras que estarán pendientes de los fogonazos que generan las tormentas, los rayos, las descargas eléctricas, y luego pues una antena pues, que recolectará datos meteorológicos de otro carácter y un apoyo a las búsqueda identificada. Con muchos satélites llevan este tipo de sensores. Y el captador de imágenes, que es el principal
sensor de este satélite pues capturará las imágenes de todo el disco cada 10 minutos con mucha más resolución que la actual, y con esas 4 cámaras capturará pues todos y cada uno de, posiblemente el 90% de los rayos que se produzcan en todo el rango de visión. El segundo satélite, que es el realmente novedoso, va a ser el primer satélite geoestacionario que embarque instrumentos sondeadores de este estilo. Lleva 2 sondeadores. Los sondeadores son aparatos que llevan instrumentos que miden la radiación en muchísimas bandas de frecuencia y son capaces de reproducir la temperatura y la humedad en toda la troposfera, toda la estratosfera, toda la atmósfera, con una resolución muy elevada. Este es el IRS, así se llama, que medirá en bandas de infrarrojo, y luego otro instrumento que medirá también la radiación que le llega en el infrarrojo cercano, visible y ultravioleta. De esta forma se van a capturar pues, prácticamente cada 30 minutos en Europa. Se van a poder elaborar sondeos verticales de la atmósfera a distancias de 8 kilómetros. Y digamos, la misión Sentinel, que combina este sondeador en ultravioleta visible y infrarrojo cercano con el otro sondeador para estudiar la calidad del aire sobre Europa, única exclusivamente sobre Europa, pero hará pues, las resoluciones espaciales de 10 kilómetros y prácticamente cada hora. O sea que en futuro este satélite está previsto que se lance pues, el tercer cuatrimestre del año que viene, y posiblemente tengan que estar también un año en pruebas, pero terminarán ofreciendo la calidad del aire, la distribución de gases como los nitrógenos, los sulfatos, el peso óptico de los óleos, los ozonos, con una resolución de 4 o 5 kilómetros cada hora en todo Europa. Esto va a ser realmente una revolución. El tercer satélite de la constelación, que es muy parecido al primero y que va a estar en modo de rapid scan, va a estar mirando solo Europa y va a capturar imágenes cada 5 minutos, lo cual pues, va a permitir cambiar un poco la percepción de lo que ocurre en la atmósfera. Esto respecto del satélite de tercera generación, como veis, va a ofrecer una enorme cantidad de información nueva. Y les pongo, por ejemplo, pues, esta tormenta vista con una mucha más resolución de la que actualmente tienen los satélites. Y por otro lado, les pensaba hablar de la mejora que van a tener los radares meteorológicos. Ahora mismo está ya en obras el radar de Murcia, esperando pues, los nuevos radares con tecnología de doble polaridad. Y para hablar de los radares, permítanme que empiece mostrando estas 2 imágenes que son de inundaciones que hubo al principio de los 80, la de la izquierda, la estación de la Pantana de Tous, una imagen de infrarrojo, y la de la derecha, una que ocurrió unos pocos meses después, que destrozó el casco antiguo, el casco viejo de Bilbao. El Instituto Nacional de Meteorología, antigua ENMET, pues tenía programado un plan tecnológico por aquel entonces, y tras estas inundaciones recibió el impulso económico necesario para desplegar toda una red de estaciones meteorológicas automáticas. Ahora mismo en Vandemil, en la región de Murcia, de unas 30, pues desplegar también una red de detector de cargas eléctricas, comprar un superordenador para que AEMET pudiera poner sus propios modelos, y desplegar una red de radares meteorológicos que ahora mismo pues, tienen cobertura en toda España y funcionan pues, emitiendo radiación, pulsos de radiación en una longitud de onda tal que calibrada para rebotar en las gotas de agua de tamaño precipitable, no en las nubes, no en nubes, del interior de las nubes, aquellas zonas que tienen agua de tamaño precipitable, y escanea 360 grados a distintas elevaciones, con lo cual tiene un volumen polar de 240 kilómetros en torno al radar cada 10 minutos. Además está protegido por, ven aquí la imagen del radar de la Pila, el de Murcia está instalado en la Sierra de la Pila, y tiene pues esta protección y es uno de los radares que está más elevado, está a 1200 metros y se instaló tan alto para que pudiera captar las nubes de convectivas del Mediterráneo, que son las que realmente había que vigilar en aquel entonces. Y los productos que ofrece son muy valiosos. Les pongo, por ejemplo, las imágenes del tornado de Pliego de 2022, de mayo de 2022, y este es el producto básico. Esta es la receptividad, es la intensidad de los ecos.
tonos más amarillos, pues las tormentas con más contenido acuoso. Esta se supone que es una imagen de tornado, pero bueno, muy pobre, y el sistema permite hacer cortes verticales de cada una de las tormentas para identificar estructuras y aplicar modelos conceptuales para analizar un poco la severidad de cada una de las tormentas. Dispone también de lo que llamamos modo doble, que el sistema analiza el desplazamiento de frecuencias, genera un eco de movimiento y gracias a eso pues, permite ver el movimiento, la velocidad del viento en torno al radar, y además en determinadas situaciones es capaz de identificar estructuras como mesociclones, que son grandes remolinos dentro de las tormentas, que es muy difícil con una imagen cada 10 minutos, pero a veces se ha llegado a observar, y ahora con los nuevos radares pues, se aumenta la frecuencia y mejora la posibilidad. Y este es uno de los productos más usados. Combina imágenes de satélite de MSG con la efectividad, con las descargas eléctricas, y además pues, identifica los objetos convectivos en dos direcciones. Ya por aquí pues, está la nube, la tormenta que generó el tornado. Y uno de los productos también para la vigilancia meteorológica en caso de tormentas severas, pues es este análisis 3D de cada una de las tormentas, y en color pues se señalan las tormentas a las que el predictor tiene que prestar más atención. Es un producto muy interesante que además pues, da información de la posibilidad de tormentas. Realmente el radar tiene un gran potencial, pero por otro lado tiene también algunos inconvenientes. Los principales son que en las zonas con alta reflectividad no somos capaces de distinguir si se tratan de granizo o de precipitaciones muy intensas, de gotas gordas. Ocurre que cuando hay precipitaciones intensas la señal se atenúa tanto que no podemos ver lo que hay detrás, y que además hay un montón de, cada vez más, pues antenas de wifi que no respetan la normativa, o antenas de 5G, o incluso aerogeneradores que generan señales espurias que perturban un poco la visión. Además, la exploración cada 10 minutos dificulta un poco la identificación de esas estructuras mesociclones dentro de la tormenta. Entonces, por eso, la apuesta por nuevas tecnologías en los radares de prácticamente de toda España, posiblemente, las obras han empezado ya, posiblemente a comienzo del año que viene estén disponibles estos radares de doble polaridad, y la diferencia es que actualmente los radares emiten una señal en un solo plano, con lo cual los objetos identificados hay bastante ambigüedad, distinguir entre lo que son gotas o lo que son granizo, y a partir de ahora se van a emitir dos pulsos polarizados en planos perpendiculares, lo que vamos a recibir dos señales de efectividad en distintos planos de polarización, y en aquellas señales intensas en las dobles polaridad, pues vamos a saber que se trata de granizo. Si la señal es intensa, pero mucho más fuerte la señal horizontal que la vertical, vamos a saber que son gotas gordas que al caer se aplanan, que reciben fuerte receptividad horizontal, pero mucho más menor que la vertical. Y cuando las señales sean pues, algo más débiles, pero iguales, pues sabremos que son gotas de lluvia. Con los adecuados algoritmos se van a mejorar un poco o a disminuir la atenuación por la presencia de precipitación. Vamos a poder ver mejor lo que hay detrás de las nubes, y además pues, con análisis matemáticos adecuados se van a disminuir esas señales falsas que veíamos que tienen ahora mismo los radares. Además, cada 5 minutos nos permitirá identificar con más facilidad las estructuras del interior de las tormentas severas. Y simplemente por mencionar que la conferencia se aplica hacia las satélites y los radares, pero el avance en la observación meteorológica es continuo en todos sus aspectos. Y simplemente por mencionar algo, pues los nuevos hidrómetros ópticos que se han instalado en muchos observatorios, que con una cinta de luz analizan cada una de las gotas de precipitación y saben distinguir si se trata de granizo o de nieve. Y están instalados, este es el Observatorio de Murcia, o los nuevos dispositivos que notan automáticamente los globos sondas que exploran las temperaturas y las humedades,
pero lo hace ya de forma automática, y cada vez, quería mencionar la mayor colaboración de otras redes, aparte de la de AEMET, las redes de aficionados, como las de AMETSE, Microclimático, redes oficiales como las confederaciones hidrográficas que ayudan a vigilar lo que ocurre en superficie. Realmente la observación meteorológica está en un avance monótonamente creciente. Y para terminar, pues simplemente mostrarle las principales herramientas que tiene AEMET para la predicción en el corto y medio plazo, y les muestra esta imagen que para nosotros tiene mucho significado, porque muestra de alguna forma la pericia que tiene cada una de las herramientas y los rangos de predicción que se llegan a soltar, pero no vamos a entrar, simplemente que entiendan que necesitamos herramientas distintas para elaborar la predicción de distintos rangos. Esa es la única idea, y partimos de la predicción inmediata y esta herramienta de integración de la información, porque la predicción inmediata está muy basado en analizar lo que realmente está ocurriendo, y para analizarlo, pues esta herramienta integra pues, datos, aquí pueden ver todos, datos de estaciones de todo tipo, los avisos activos, los radios, los radares, las imágenes de satélite. Además se pueden combinar con distintos campos de abajo. Aquí ven la tormenta, esto es del 25 de septiembre de 2021, una serie de tormentas, todas estas zonas activadas por tormenta, con avisos emitidos, y serie de tormentas más o menos con un movimiento, con un flujo rector, todas de surviento del suroeste, y una que tiene especial desarrollo y muestra un desplazamiento anómalo hacia la zona del altiplano, y gracias a este tipo de productos pues, se pudo avisar a tiempo de la afectación en la zona del altiplano. Realmente el producto visor es nuestra principal herramienta para la vigilancia meteorológica y la predicción inmediata. Más allá, pues ya tenemos que simular el comportamiento de la atmósfera, y nuestra principal herramienta que está en continua mejora es el ARON, que es un modelo, es una herramienta determinista para muy corto plazo, que tiene una resolución de 2,5 kilómetros y que es capaz de resolver estructuras en la atmósfera que a veces incluso sorprenden. Y tienen la nubosidad prevista para hoy, las temperaturas, y un corte vertical de los vientos en la latitud de 38 para ahora mismo, para el medio. Y estos son los vientos previstos que tenemos sobre la región. Este modelo es extraordinario, es determinista, y resulta que la atmósfera a veces es más predecible que otras. Hay días en los que la atmósfera es muy predecible y otros días que la atmósfera no es tan predecible. Y no siempre se sabe. Entonces, estos modelos deterministas elaboran la predicción a ciegas, sin saber si la atmósfera es más o menos predecible. Para ello, AEMET ha desarrollado un producto que llaman Gambas que intenta explorar cuán predecible es la atmósfera para estos días. De ahí que utiliza 4 modelos distintos, 5 condiciones de contorno distintos, y elabora 20 predicciones más o menos distintas, pero más o menos parecidas. De forma que cuando convergen las 20 predicciones, sabemos que la atmósfera ese día es muy predecible, y cuando encontramos que varias de esas predicciones divergen, pues sabemos que ese día la predicción es menos predecible. La forma de visualizar toda esa información pues son con campos de probabilidad. Probabilidad de que hoy, por ejemplo, que esta mañana se reduzca la visibilidad por debajo de 3 kilómetros. O variaciones de cada una de las variables para un determinado punto. Esto es para Murcia hoy, pero vamos a entrar en ello. Realmente, la predicción probabilística sí que ha supuesto un cambio de paradigma en la predicción. Y para finalizar, por mostrarles los productos del consorcio del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, en los que AEMET forma parte, y sus dos principales modelos. El modelo de alta resolución, que es un modelo estupendo, determinista, 9 kilómetros, un modelo global, predice para todo la atmósfera del planeta a los siguientes 10 días. Y aquí abajo tiene el viento previsto para hoy por el modelo HR del Centro Europeo. Y además tiene el modelo NS, que es probabilista, que con otra estrategia distinta, partiendo de análisis ligeramente perturbados, hace 51 predicciones, y estos serían las 51 situaciones posibles para hoy a mediodía. De todas estas se calcula cuántas de ellas pues, dan vientos de más de 20 kilómetros, por ejemplo, y se calculan productos como este encino o evoluciones
general, estos productos son realmente la principal evolución y cambio de paradigma que está suponiendo la predicción. Y con esto pues ya han visto que la observación y la predicción está en continua mejora, no solo prácticamente en todos los procesos de la observación y la predicción, y más ahora con los nuevos modelos de inteligencia artificial que están mejorando la asimilación de esos datos en los modelos, el control de calidad, incluso las parametrizaciones físicas, de forma que van a permitir a los predictores integrar toda esa información en visualizaciones más amables, de forma que los predictores van a poder estar más atentos a las necesidades de los usuarios y ofrecerles pues, predicciones cada vez con menos costuras entre unas herramientas y otras que hemos visto, con mayor capacidad de predicción probabilística en todos los rangos de predicción y cada vez más orientadas a los impactos de la predicción. De forma que AMET siga siendo pues, referencia meteorológica en España y, como dice su lema, seguir por delante del tiempo. Y nada más. Muchas gracias, Luis. Bueno, esta es muy interesante la conferencia. No sé si alguno de los presentes tiene alguna consulta que hacer o luego en privado te puede consultar a Luis. Vamos a continuar con